Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre en el primer día de la semana. Hoy es día de adoración a nuestro Señor, gracias a Dios. Y hoy, 27 de octubre, año 2024, continuamos adorando a nuestro Señor. Todos los días del Señor estamos estudiando el libro de Éxodo. Por cierto, les vuelvo a aclarar que ya estamos casi en las últimas lecciones de este libro. Yo espero, con la gran ayuda del Señor, que comenzando conmigo, ustedes se hayan gozado en este estudio que hemos tenido desde hace varios meses. Para mí es un gozo empezar un estudio. Ya les he dicho que voy a continuar con el libro de Levítico. Yo ya lo terminé de estudiar, hermanos. Ya lo estudié todo. Y cuando les digo que ya lo estudié todo, yo quisiera dárselos de una sola vez, porque hay tantas buenas enseñanzas, hermanos, en el libro de Levítico, que realmente uno se queda sorprendido. Bueno, pero hay que tener paciencia. Usted tiene que tener paciencia mientras el Señor no viene. Y por supuesto que el Señor me dé salud, me dé todas las facultades para seguir con la enseñanza de su palabra. El tema que estamos estudiando es la renovación del pacto, que está basado en Éxodo capítulo 34. Hoy vamos a ver las lecciones números 132 y 133. Ahorita les presento la lección número 132. ¿Qué es lo que vamos a continuar viendo? Es que Dios da los mandamientos una segunda vez, basado en los versículos 27 y 28. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, una vez más estamos más que agradecidos contigo, porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Y qué más maravilloso que este libro de Éxodo, que nos da tanta enseñanza, nos ayuda a nuestro cristianismo. Gracias porque tú permites a tu servidor que el Espíritu Santo me acompañe, que siempre tú seas honrado, que cada hermano y hermana reciba mucha edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, notemos que aquí, en este punto de que Dios da los 10 mandamientos una segunda vez. A usted no se le debe de olvidar que la primera vez Moisés quebró las tablas por haber hecho aquel becerro de oro, por la idolatría del pueblo. Vamos a leer estos dos versículos 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Bueno, la ley fue dada por Dios. Fue Él quien la declaró de forma oral. Él lo dice el versículo 10. Y Él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová,
porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Además, su intención era que se escribiera para instruir y guiar a Israel en el futuro, porque él le dice, recordemos el versículo 1, escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. O sea, la escritura en sí fue realizada, sin duda, con la dirección de Dios. Y claro, esta escritura, ya lo entendemos, que fue hecha por Moisés. En el verso 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces, Dios declaró que había hecho un pacto con Israel conforme a, o sea, ¿conforme a qué? Conforme a las leyes. Dice estas palabras que había dado. Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte recibiendo la ley de parte de Dios y escribiéndolas. Mire lo que dice, esto lo repite Deuteronomio 10:10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Durante este tiempo ayunó, o sea, no comió pan ni bebió agua. En lo que a esto se refiere, como en otros casos, Jesús fue como Moisés, es decir, Jesús tuvo esta misma prueba, pues, en el desierto, antes de ser tentado por Satanás. Jesús ayunó por 40 días y por 40 noches. Ahí lo dice en Mateo 4:2. La parte de la ley que se escribió sobre las 2 tablas de piedras fueron las palabras del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Dice el verso 28, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Yo creo que ya se lo he mencionado, hermano. Para mí es inaudito, es inexplicable. ¿Cómo es que hombre alguno, el caso de Moisés, haya aguantado 40 días, 40 noches, sin tomar agua, sin comer nada? Pero claro, yo les digo una cosa, ¿quién estaba de por medio? Dios. Y Dios es el que se encargó de esa situación. El Señor Jesús repitió lo mismo, pero aquí lo entiendo más. El Señor Jesús era Dios. Esa es una situación diferente. Miren, hermano, yo le voy a hablar como humano. Como humano, si a mí me dice que aguante hambre tan solo un día, ¿quién sabe? ¿Quién sabe de mi persona, hermano? Yo no soy de ese carácter, yo no soy de esa forma. ¿Ve? Nunca, desde niñito, mi mamá me decía que yo era un comelón, y no les estoy diciendo que hasta el día de ahora, a mis 75 años, soy un comelón. Conforme la edad, uno va avanzando, el apetito va bajando. Pero yo les soy franco, hermanos, como humano no es fácil esa situación. Alguien me puede decir, yo puedo aguantar 1 o 2 días sin comer, está bien que tenga esa capacidad, o alguien puede decir, yo puedo aguantar hasta 7 días sin comer, está bien. Pero humanos 40 días y 40 noches sin comer ni beber, no creo que los haya alrededor del mundo. Realmente es una situación muy digna de admirar. Bueno,
pero sigo con el estudio. Ahora, yo no quiero que usted se ponga a discutir conmigo por estas apreciaciones que yo tengo. Yo le respeto a usted la manera como usted pueda concebir esta situación, sino que yo como predicador, yo tengo que expresar mis sentimientos, mis apreciaciones acerca de situaciones que la palabra de Dios nos dice, en este caso de Moisés. Bueno, pero ¿cuál es el siguiente punto? Dios muestra su grandeza. Y esto lo tenemos en los versos 29 al 35. Y lo vamos a leer. Miren lo que dice. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, cuando Moisés bajó del monte, fíjese qué cosa es esta, que él ignoraba que su encuentro con Dios había causado que la piel de su rostro resplandeciera. Él no se daba cuenta. Por eso ya hemos leído el versículo 29, dice que su rostro resplandecía. El rostro de Jesús, hermanos, también resplandeció cuando él se transfiguró en el monte. Miren lo que dice Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, la luz que resplandecía del rostro de Moisés tenía que verse como reflejo de la gloria del Señor, como resultado de haber estado en la presencia del Señor. Eso es lo que hay que entender. Ese resplandor es el resultado de que él había estado ante la presencia del Señor. Israel reaccionó con temor ante la apariencia de Moisés, y es que eso es normal. Eso es normal. Una ilustración quizá fuera de serie, pero imagínense que de repente a su servidor le pasara eso. Yo creo que todos se extrañarían al ver un fenómeno de esa forma, ¿verdad? Entonces, Israel reaccionó con temor ante la apariencia de Moisés. Dice el verso 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Natural, hermano. La presencia santa de Dios es peligrosa. Los que se acercan a Dios, hermanos, o a las cosas de Dios, sin que se les solicite,
enfrentaban la posibilidad de que se les hiriera de muerte, sobre todo cuando no respetaban a Dios, porque a Dios hay que respetarlo toda la vida. En esta instancia, el pueblo estaba a salvo. La apariencia transformada de Moisés proveía seguridad, pues. ¿Por qué proveía seguridad? De que él había estado con Dios y que Dios había hablado por medio de él. O sea, eso es lo que hay que entender, que ese resplandor en su cara le da, además de que da temor, además de que hay extrañeza, además de que hay admiración, pero hay un punto implícito ahí, y es de que él había estado con Dios. Sin embargo, no significaba ningún peligro para el pueblo esta situación. Por lo tanto, Moisés dice que los llamó a Aarón y a sus líderes, y que dice que volvieron a él. Dice el verso 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Aparentemente, Moisés no hizo más que calmar sus temores. Eso es lo que hizo Moisés. Dice el verso 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Tal vez les narró su experiencia y a lo mejor estableció una hora para la lectura de la ley. A lo mejor les dijo: nos vamos a reunir tales días a tales horas, porque yo les voy a dar lectura de la ley que el Señor me ha dado, porque no solo fueron los 10 mandamientos, hermano. El hecho de estar 40 días, 40 noches, no me pregunte a mí en qué y cómo lo hizo, que el asunto es que está la presencia de Dios con Moisés, que lo hizo, lo hizo. Esa es la realidad. Más adelante, miren lo que dice el verso 32. Se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales Moisés, pues, mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Si bien el pasaje no dice que el pueblo se comprometiera de nuevo a guardar la ley, probablemente lo hicieron en vista del precedente del evento anterior. Los últimos versículos del capítulo se refieren a las continuas revelaciones de Dios a Moisés, porque esas revelaciones de Dios para con Moisés fueron continuas, fueron varias revelaciones. Los mismos indican, pues, que el rostro resplandeciente de Moisés fue una condición continua y no una condición temporal, hermanos. Su rostro, de hecho, era tan resplandeciente que era una distracción durante la conducción de los asuntos diarios. Y por consiguiente, cuando no fungía como un vocero de Dios, dice que su rostro era cubierto con un velo. Cuando recibía un mensaje de Dios, presumiblemente en este momento en la tienda de reunión, dice que él se quitaba el velo. Miren lo que dice el verso 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo. Luego se lo pondría de nuevo cuando salía de la tienda. Ahí mismo en el versículo 34. Hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. ¿Mandado por quién? Por Dios, hermanos.
Cuando transmitía la palabra de Dios al pueblo, se quitaba el velo de nuevo para que el pueblo viera que la piel de su rostro era resplandeciente. Versículo 35. Y entonces, al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Esto le enfatizaba al pueblo el hecho, pues, de que sus palabras provenían de Dios. Miren, hay una ilustración muy hermosa del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo usó el velo sobre el rostro de Moisés para ilustrar la manera cómo es que algunas personas rechazan el Evangelio por no lograr ver que el antiguo pacto es removido en Cristo. Miren lo que dice, vámonos a 2 Corintios capítulo 3 y vamos a leer una porción muy amplia porque toda la porción habla de esta situación. Vámonos a los versos 7 y 18, al 18. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, compare usted antiguo y nuevo, ¿verdad?, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, miren qué claro. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mire, yo le voy a ilustrar esto. Le pongo una competencia de atletas. Esos atletas que hacen una maratón y que corren 16, 32 kilómetros. En este año 2024 hay un ganador y ese se lleva la corona de laurel, él se lleva la gloria. Pero ¿qué va a suceder? El otro año 2025 van a repetir esa misma maratón y habrá otro que por milésimas de segundos o minutos va a superar el récord del año 24. Entonces, ¿qué sucede? Le quita la gloria que tuvo al del 24 porque el del 25 fue mejor. Por eso le estoy diciendo esto. Porque si lo que perece tuvo gloria. ¿Sí o no? Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? La gloria en Cristo Jesús. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, y claro, hasta el día de hoy hablé con un judío y da lástima, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando dejen esa necedad, pues, de vivir bajo la ley, pues. Porque el Señor es el Espíritu,
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, el resto del tiempo era necesario que Moisés llevara puesto el velo. Por eso le repito lo que dice la última parte del versículo 35. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. En conclusión de este estudio, quiero decir, hermanos, lo siguiente. La estadía de Moisés en el monte tenía dos propósitos. Uno, Dios respondió el pedido de Moisés en cuanto a ver su gloria, porque Moisés se lo pidió. Miren el verso 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria, y el Señor se lo concedió. Número dos, o antes le digo que fue la manera pues de asegurarles a Moisés y a Israel del estatus especial de ellos delante del Señor. Esa es la situación que se presentó claramente. Y número dos, Dios renovó la ley y el pacto que había quebrantado Israel. Dios le mostró misericordia de nuevo, hermano. Por eso, cuando empezamos este estudio, yo le hablé cómo es que Dios da los 10 mandamientos una segunda vez, pero también le hablé en el sentido de que Dios muestra su grandeza, y eso es lo que acabamos de concluir con lo que hasta ahorita les he dicho. Siempre les invito para la segunda parte de este estudio, y en la segunda parte de este estudio vamos a ver precisamente acerca ya de la predicación que nos presenta Éxodo, la enseñanza que nos da Éxodo en el capítulo 34. Como siempre, le ruego a todos ustedes que compartan estos estudios. Es muy importante que nosotros ayudemos a la hermandad con estos estudios para que de ella aprendamos y crezcamos aún mucho más. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos porque tu palabra es grandísima, Señor. Ella nos ayuda, ella nos presenta lo que nosotros tenemos que hacer conforme a tu sagrada voluntad. Permite pues que el provecho espiritual sea realmente de cada uno de nosotros. Lo hacemos todo en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.